How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. Vamos a hablar de algunas expresiones del mundo hispanohablantes que están bastante interesantes y chistosas. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Como ya sabes, y nos has seguido por algún tiempo, nosotros somos mexicanos y nunca hemos vivido en otro país hispanohablante. Sin embargo, por nuestro trabajo hemos estado en contacto con muchas personas de otros países, de Colombia, de España, de Ecuador, y pues ha sido una gran experiencia porque hemos podido aprender de su forma de hablar, sus expresiones, las cosas que tenemos en común y las que son diferentes. Y por eso se nos ocurrió hacer este episodio en donde vamos a hablarte no de frases que usamos solamente en México, sino de frases que se usan en otros países. Por supuesto, no somos de allá, entonces siempre confirma esto con tus amigos o maestros de estos países. Pero bueno, son expresiones muy interesantes, vamos a contártelas, decirte qué significan y en caso de que haya un equivalente mexicano, te diremos cómo lo decimos nosotros. Y es por este tipo de cosas que yo sé que muchos de ustedes dicen el español es súper difícil, porque si tú has viajado a uno o más países hispanohablantes, puede ser que te estás acostumbrando un poquito a la jerga, a la manera en que hablan las personas cotidianamente y de repente llegas a otro país o a veces a otra región del mismo país y te encuentras con que tienen frases completamente diferentes. Y algo muy curioso de todas las frases en general es que utilizan palabras súper comunes, ¿no? O sea, jamás van a ocupar palabras muy avanzadas, muy de erudito, pero palabras comunes que tienen un significado diferente dada la cultura. Y de hecho, ahorita te vas a dar cuenta que muchas de estas son súper comunes, pero cuando las escuchas no tienen ningún sentido. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con una frase que dicen en Colombia. Ok. Y esta frase de Colombia es no peles el cobre. Y, ok, nosotros ya vimos un poquito sobre estas, pero nosotros como mexicanos, para empezar, no usamos esta frase. No. Y al menos en nuestra concepción, me parece, la de Ana y mía, no tiene sentido. No tiene sentido. Yo pensaría que tiene algo que ver con electricidad. Claro. ¿No? Peles como de tal vez cable. Ajá, y los pelar un cables cable. normalmente, o algunos de ellos, están hechos de cobre, ¿no? Entonces, ¿Y qué es pelar un cable? Ah, es muy interesante. Cuando estás haciendo un trabajo eléctrico, normalmente los cables vienen rodeados o recubiertos con plástico. Y la parte de adentro está la parte que transmite la electricidad, que es de cobre normalmente. Sí. Entonces, cuando necesitas hacer una unión o algo, pelas el cable o sea, lo cortas. le quitas el recubrimiento. Un cachito de de recubrimiento de plástico para hacer lo que sea que necesites, ¿no? Ajá, Pelar por el eso cable. nosotros pensamos en electricidad. Pero, ¿qué significa en Colombia? Bueno, en Colombia se utiliza como una advertencia. Como decirle a alguien que está haciendo algo que nos va a hacer quedar mal. Como que se está comportando mal frente a otras personas y qué vergüenza. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si tú vas con tu pareja a una fiesta muy elegante y tienen de estos que llamamos canapés, ¿no? Como estos bocadillos chiquititos como súper elegantes. Y pues la idea no es que vas y te vas a ir a llenar de esa comida, ¿no? Es que vas, tomas unos cuantos, tal vez tienes una copa de champán o vino o algo así. Y es como muy elegante la cosa, muy fresa, diríamos también en México. Y que tu pareja o la persona con la que vas está como comiéndose todo y trae 5 bocadillos en la mano y pasa el mesero y quiere tomar todo, ahí podría aplicar muy bien, ¿no? Entonces le dirías a él, no peles el cobre, como, ay, me estás dando vergüenza, me vas a hacer quedar mal, entonces es una advertencia. Órale, qué interesante. Y según lo que encontramos, esta frase proviene de la antigüedad, de la joyería, los collares, aretes, todo esto, que generalmente
estaba hecho de un metal más simple, pero tenía un recubrimiento de oro, que eso también sucede ahora, ¿no? Claro. Entonces, no peles el cobre es como no quites ese recubrimiento de oro de forma que se vea que el material real del que está hecho esta cosa no es muy fino. Entonces, tiene mucho sentido con esta explicación. Y bueno, lo que yo diría, yo siendo mexicana de esta edad, porque tengo referencias culturales de algunos programas de televisión y todo eso, yo diría, ya nos exhibiste, que es una frase popular de un programa de televisión de comedia. Yo diría eso. Exacto, sí. Creo que más allá de eso, creo que no tenemos una frase así tan marcada como esta que tienen en Colombia. Y vamos a la siguiente. Y la siguiente, seguimos de aquel lado del continente americano, del centro-sur, y es de Ecuador. Y en esta me gustaría hacer una mención, que esta es una frase que sí ya habíamos escuchado antes, cuando estuvimos colaborando un ratito con el podcast de Conexión Hispana. Y las chicas de Ecuador ya nos habían platicado un poquito de esta, entonces me gustó mucho encontrarlo en otro medio. Y la frase es, eres un pelucón. Pelucón, ¿te suena como a pelo? Peluca. Peluca. Una peluca es cabello falso. Cuando alguien se pone cabello que no es su propio cabello, esa es una peluca. Y creo que tenemos también la palabra bisoñé, ¿no? No, tenemos peluquín. Más sí. similar. Bisoñé viene del francés, supongo, pero peluquín es como para los hombres, ¿no? Nada más una parte de arriba del cabello, no es como largo. Y bueno, pelucón parece ser de la misma familia, tiene que ver con cabello. ¿Y qué significa? No tiene nada que ver con tener un gran cabello o no tener cabello. Lo que significa en Ecuador es alguien que tiene dinero, alguien rico. Y es muy interesante porque para mí no tendría sentido esto. Tal vez, ahí va mi posible explicación, podría ser que la gente más rica tal vez tiene dinero para ponerse una peluca. Porque la realidad es que es algo completamente innecesario, ¿no? Si se te cae el cabello, tal vez es deseable, no es necesario. Y si tienes dinero, puedes comprar una peluca, no sé. Creo que tiene que ver con que se puso de moda por un presidente de Ecuador. Él dijo esto. La verdad es que ya no me acuerdo de la historia que nos contaron las chicas de Ecuador. Así que es una buena tarea para ti. Investiga por qué se dice esto en Ecuador. Pero ¿qué diríamos acá? Tal vez ser fresa, aunque no necesariamente quiere decir que tienes mucho dinero en México. Puede ser simplemente que te gustan las cosas caras. Tal vez podríamos decir mi rey. Puede ser. O ahora muy de moda y hablando de presidentes, fifí. Fifí. En México nuestro presidente puso de moda este término fifí, que se refiere a gente de clase alta, que tiene dinero. No es un término muy amable, pero creo que sería el equivalente. El equivalente, sí. Bueno, otra frase de Ecuador es la siguiente. Eres un lámpara. ¿Recuerdan que David les dijo que hay palabras muy simples aquí? Como lámpara, es muy básica. Eres un lámpara. O sea, de hecho suena como una frase de estudiante que es muy sencilla, ¿no? 3 palabras. Porque además la lámpara es femenino. ¿Por qué un lámpara? No una lámpara. ¿Qué podría parecer esto? Igual no es una palabra o no es una frase mexicana, entonces yo podría pensar que sería alguien que es muy sabio. Brillante, que ilumina con su sabiduría o que es muy carismático, ¿no? En español de México tenemos a veces una frase que dicen es como eres luz o eres una luz, ¿no? Eres un sol. Eres un sol, sí, es cierto. Eres un sol, como para estas personas que ayudan, que son amables, que pueden ser carismáticos. Pero no es el caso. Lo que quiere decir es alguien que quiere aparentar. Entonces, alguien que quiere llamar la atención. Tiene sentido porque cuando una lámpara se enciende, a fuerzas la miras, la ves. ¿Y qué diríamos en México? Yo diría ser farol, que de hecho es muy similar porque un farol es una lámpara en la calle. Y tiene una connotación creo que todavía más antigua, ¿no? Ya hoy en día no hablamos o no decimos faroles, es como lámparas. Sí, es como estas lámparas antiguas que había en la calle de metal, como redonditas. Ahora decimos lámparas, pero sí diríamos ser farol. Y bueno, en esta ardua investigación que hicimos,
encontramos que también para algunos hispanohablantes, obviamente hay frases mexicanas que se quedan como ¿qué? Y una de ellas es esta, y es ¿qué pachuca por Toluca? ¿Qué te imaginas tú que nos estás viendo o nos estás escuchando que significa esta frase? ¿Qué pachuca por Toluca? Si nunca has viajado a México, Ujú. probablemente no sepas esto. Pachuca y Toluca son nombres de ciudades. Ujú. Iba a decir estados, pero no, son La nombres de geografía ciudades. de Ana saliendo a relucir. Soy muy mala en geografía. Pero bueno, sí, son algunas ciudades, digamos, son ciudades conocidas, Ujú. son bastante, no sé si grandes, pero Realmente no son grandes, pero me parece que son conocidas porque son circundantes, son muy cercanas a la Ciudad de México. ujú. Ambas están a 1 hora, tal vez, fuera de Ciudad de México, en diferentes ubicaciones. Pero bueno, sí, son 2 ciudades mexicanas. Entonces no podría saber realmente porque esta es una frase más bien fonética. Estamos jugando con el sonido de las palabras. Y la realidad es que el significado es muy simple. Simplemente lo hacemos para sonar chistosos, para, no sé, romper el hielo. Y tal vez funciona muy bien en una oficina que llegas y dices, ¿qué pachuca por Toluca? Lo que quiere decir es, ¿qué pasó aquí? ¿Qué onda? ¿Qué Hola, onda? ¿qué ¿Qué ha- cuentas? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de nuevo? Todas estas expresiones pueden significar ¿qué pachuca por Toluca? Y yo te dije que es fonética porque Pachuca es como pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué Pachuca? Yo sé que si no eres nativo tal Sí. vez piensas que esto no tiene sentido, pero para un oído mexicano esto suena un poco de similar. sentido. Y la realidad es que sí es muy rebuscado, ya que lo piensas. Pachuca y Pasó están muy lejanos en el sentido fonético, pero bueno, no sé cómo se originó, pero la verdad es que es súper popular hoy en día. Ujú. Mucha gente lo puede decir y todos lo van a entender. Bueno, la siguiente frase, de hecho, se dice en varias partes del Ujú. mundo hispanohablante. Se dice en Colombia, Costa Rica, El Salvador y Honduras. Mm. Y es, me quedé sin camello. Wow. Un camello es un animal, Ujú. el que está en el desierto, que tiene Tiene sus jorobas. jorobas y todo eso. Y pues, ¿qué pensarías, no? Camello me suena a cosas relacionadas con drogas, es como un slang que se puede Ajá. usar como para alguien que transporta drogas. Algo del desierto, de calor. Ajá, No del, sé. del Medio Oriente, de Ajá. Irán o Pakistán, no sé, de estos Ajá. países. Pero, ¿qué significa? Y lo que esta frase significa es quedarse sin trabajo. De hecho, es muy interesante que existe la definición camellar. En el diccionario de la Real Academia Española existe camellar como trabajar arduamente. Es muy Mm. extraño, no sé, creo que a mi parecer, viene como de que los camellos pues los ponen a trabajar durante muchas horas en el desierto, caminando, cargando a las personas. Entonces creo que de ahí viene el tema de que pues trabajas como camello, ¿no? Como muy arduamente. Que para mí tendría más sentido decir caballar, como caballo o como un buey, quizás. Sí, tal vez. Bueyar. No sé. Pero bueno, es interesante cómo se usa este verbo Ujú. relacionado con animales. En España, por ejemplo, currar es el Ujú. verbo para trabajar. Curro Un curro, significa un trabajo. trabajo. Entonces podrías decir me quedé sin curro, supongo. Ujú. Y en México, especialmente en Ciudad de México, usamos la palabra Chambear. chambear, El es verbo. trabajar. Entonces diríamos me quedé sin chamba. Ujú. Y vamos con otra frase que también tiene dos connotaciones distintas en diferentes partes del mundo hispanohablante. Y es te invito a un tinto. ¿Qué piensas con tinto? Piensas en un color y piensas en vino. Vino tinto. Y de hecho, en España eso significaría, ¿no? Te Ujú. invito a un tinto sería como te invito a una copa de vino. Ujú. Todo bien, creo que en México no la usamos, pero tendría ese sentido. Creo que lo Claro. entenderíamos así. Y por cierto, nunca digas vino rojo. Ujú. Siempre es tinto la palabra. Exactamente. Pero la realidad es que esta frase es más usada en Colombia. Y si tú no lo sabes, te decimos que Colombia tiene casi como la bebida oficial el café. Ujú. Es muy famoso el café colombiano y un tinto se refiere a un café negro. Entonces, un café sin leche, sin crema, nada, lo que en algunos lugares le llamamos el café americano O café negro. o café negro, eso sería un tinto para los colombianos. Entonces, te invito a un tinto sería te invito a un café.
Entonces, si vas a casa de tu amigo o amiga colombiana a las 7 de la mañana y te ofrece un tinto, no creas que te está pidiendo que estén borrachos Que tan tomen temprano. alcohol, sí. Siguiendo con Colombia, que por cierto tienen un acento bastante similar al nuestro. Yo diría que Un poco. la entonación es lo que cambia. Ujú. La pronunciación de las palabras no mucho, pero bueno, solo es una nota al margen. La frase es no des papaya. Papaya, la fruta, ¿por qué sería malo Dar ofrecer papaya? Exactamente. Así como cuando lleguen tus invitados, no des papaya. Pase lo que pase, no des papaya. Da sandía, da melón, Da sandía, pero no. melón, da limones, pero no papaya. ¿Qué significa? Tiene que ver con la inseguridad. Tiene que ver con que no fuiste lo suficientemente cauteloso o que tú provocaste de cierta manera el robo. Y esto lo hemos dicho en otras ocasiones. A veces cuando viajas a otro país que no conoces, la mejor manera de viajar es como con un perfil bajo y no llevar tu celular y tu Rolex en la Y tu calle. cámara, sí. Y tu cámara y todo así diciendo, soy turista, tengo dinero, róbame. Entonces, justamente esta frase tiene que ver, te puedes decir como, me robaron mi celular y alguien te puede decir, ah, es que diste papaya. Ujú. ¿Y por qué? Bueno, la papaya es una fruta muy suave, se corta fácilmente con el cuchillo, entonces pues es como que fuiste un blanco fácil, ¿no? Mm, ¿Y qué diríamos en México? Yo diría que te pusiste de pechito. ujú, Es como alguien que pone el pecho enfrente, entonces está muy vulnerable. ujú. Y de hecho, esta tendría un equivalente de una frase en inglés que me gusta mucho, que es ser un pato, ¿no? Como Es ser un pato sentado. ser un pato sentado. Esta idea de pues sí, los tiro al blanco normalmente Ujú. tienen patos fijos y les disparan, ¿no? Pero sí, sería esa la idea. Que por cierto, esa fue una traducción muy libre. No decimos lo Sí, de no. los patos sentados en español, pero bueno, tú entiendes a qué nos referimos. Y vamos con la siguiente frase. Y esta frase es de Venezuela. Y debo decir que también la conocíamos antes porque tuvimos unos amigos venezolanos en donde vivíamos antes, en la casa donde vivíamos antes. Y justamente tuvieron una historia muy graciosa con esta frase. Y ahorita que la escuches vas a entender por qué creo. Sí. La frase de entrada, solita, sin más contexto, es ¿me das la cola? Es una pregunta. Cola. Cola es lo que tienen los animales atrás que se Atrás, mueve, claro. como un perro que mueve la cola. Pero también lo podemos usar para humanos, para tu trasero, la parte trasera de tu Ujú. cuerpo es la cola. Entonces, cuando alguien te dice me das la cola, en México, incluso si eres muy amable, tienes que pensar mal. O sea, Exacto, sí. ¿a qué se refiere? ¿Por qué me está diciendo eso? Y obviamente ustedes nos conocen, este podcast es muy familiar, así que esta frase no tiene nada que ver con eso. Por el contrario, tiene que ver con... Con darle un aventón a alguien, es Ujú. decir, llevar a alguien en tu coche. Entonces, imagínate, se descompuso tu coche y tú sabes que tu vecino va a trabajar hacia la misma zona de la ciudad que tú, entonces le puedes decir a tu vecino, me das la cola, que es como puedo irme contigo en tu coche en la mañana. Entonces, como ves, no tiene ninguna connotación negativa, pero yo creo que no solo en México, yo creo que En si en muchos otros lugares. países dices eso, la gente va a reírse o va a O se decir, va a sorprender. ¿estás insinuándote o qué es lo que está pasando? Es muy chistosa esta frase. Y de hecho, Ana, mientras estaba explicando, dio la frase mexicana, me das un aventón. Esa es la manera en que lo decimos en México también. Realmente es una palabra sencilla que no tiene sentido. Que es como un empujón. Es un empujón, aventar. Entonces, aventón, dame un aventón. Es Pues como estás aventando a la persona en tu coche hacia su cerca de su destino. casa, sí puede ser. Pero bueno, ¿de dónde viene esta frase venezolana? Se cree, yo creo que como muchas frases no se está 100% seguro, pero lo que más se cree sobre esta frase es que durante la Guerra de Independencia venezolana había pocos caballos y la gente, pues su principal medio de transporte eran caballos. Entonces cuando alguien le pedía que lo llevara, le decían, me das la cola, refiriéndose al caballo, a la parte de atrás del caballo. Puedo porque sentarme atrás. puedo de tu sentarme caballo. atrás de tu caballo, entonces me das la cola. Tiene sentido. Sí, mucho sentido. Vamos a volver a México y esta frase realmente es una sola palabra, naranjas.
Como ves, parece que tenemos una cultura muy frutal en Sí. América Latina. Tiene sentido, en Ujú. nuestro clima crecen muchas frutas. Ujú. Pero, ¿qué pensarías que significan naranjas? Naranjas son agridulces, son dulces, no sé. Es que yo sé lo que significa, entonces para mí ya es más difícil pensar en un segundo Ajá. concepto. Mejor explícanos. Simplemente es otra forma divertida de decir no. Naranjas significa no. Entonces, ¿me das la cola? Naranjas. Y vamos a cerrar con una que también tiene diferentes concepciones me parece, América Latina y en España. Y es algo muy sencillo como estás salado. Salado, pues tiene que ver con esa propiedad que da la sal a los alimentos, ¿no? Ujú. Salado sería que tiene demasiada sal. Demasiada sal, exactamente. Y si tú nos has escuchado, creo que la hemos usado en varias veces. Y sabes que de este lado, inclusive para Ecuador, significa que tienes mala suerte, ¿no? Ujú. Pero lo interesante es que para España tiene que ver con tener gracia, tener chispa. Y me puedo imaginar un poco por dónde va. Si tienes un alimento en tu plato que está bien, de sabor no muy dulce, no muy agradable, si le pones sal, ya tiene Mejora. gracia, tiene chispa. Entonces, creo que por eso esa diferencia. Lo que realmente no sé es por qué de este lado, en México y Ecuador, por ejemplo, tiene que ver con mala suerte. Pues la sal está asociada con supersticiones, ¿no? No sé mucho, realmente no somos supersticiosos, Ujú. pero piénsalo, cuando se cae la sal es de mala Sí. suerte o la gente lanza sal por su hombro. No sé, pero Ujú. y no sé si eso quiere decir que América Latina es más supersticiosa que Supersticioso. España. Puede ser. Bueno, pues eso es todo por este episodio. Espero que lo hayas disfrutado y hayas aprendido del mundo hispanohablante. Esta vez un poquito más allá de nuestras fronteras nos fuimos. Recuerda que en nuestra comunidad de Patreon tienes acceso a la transcripción interactiva y puedes hablar cada semana sobre cada uno de estos episodios. Te invitamos a que visites toda la información, está en nuestra página howtospanishpodcast.com. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones: Abundant Wellness, Vicky, Sponge, Alex, Linda, Jacqueline, Eugenie. Jaerme, Lauda, John, Hudson, Makina, Hanson, Ingrid, Kevin. Y nos vemos la próxima semana. Cuídate. Adiós.